4 de mayo del presente año he solicitado a la Presidencia del Congreso se me conceda una licencia a partir del 26 al 31 de mayo, razón por la cual solicito al congresista Jorge Montoya, en su calidad de vicepresidente de la comisión, asuma la presidencia de esta primera sesión descentralizada con fecha 27 y 28 de mayo en la ciudad de Chiclayo. ¿Algún señor congresista tiene algo que informar? No habiendo más informes, pasamos a la estación pedidos. Como siguiente punto de agenda tenemos en la estación pedidos como punto número 1 la instalación de las mesas de trabajo. Conforme se aprobó en la tercera sesión ordinaria de la comisión, las mesas de trabajo quedaron organizadas de la siguiente manera: mesa de trabajo de competitividad, productividad y formalización. Estaría conformada por el congresista Jorge Montoya, el congresista Alex Paredes y el congresista Hernando Guerra García. La mesa de trabajo de saneamiento estaría conformada por la congresista Muruz. Asimismo, se propone que los señores congresistas José Gerí y Elvis Vergara integren la mesa de trabajo de formalización para la generación de capital y el congresista Eduardo Salguán ingrese la mesa de trabajo de saneamiento. Así también les informo que a partir de la semana del 6 de junio se comenzarán a instalar las siguientes mesas de trabajo. La secretaria técnica les comunicará oportunamente y se realizará las convocatorias para que cada uno de estos grupos de trabajo empiece su realización. Como punto 2, necesidad de contar con un espacio en el canal del Congreso. El congresista Jorge Montoya solicitó a través de la presidencia que se coordine con el canal del Congreso el otorgamiento de un espacio televisivo para realizar un programa que trate la problemática de las MIPES de manera específica. Si no hubiera objeción, solicito a la secretaria técnica que se haga el requerimiento respectivo. ¿Algún congresista desea formular algún pedido? Sí. Solo para informar el avance, ya tuvimos una reunión con comunicaciones del Congreso, pero han cambiado la jefa de comunicaciones, así que vamos a tener que reiniciarla seguramente. Tome nota, secretario. Correcto. No habiendo más pedidos, pasamos a la estación del orden del día. Como único punto de agenda del orden del día tenemos la instalación del Consejo Consultivo. De acuerdo con lo aprobado en la tercera sesión ordinaria de fecha 26 de abril, procedemos a instalar el Consejo Consultivo, en el cual estará conformado por los siguientes miembros. Integrantes: 1. Hernando de Soto Polar. 2. Jaime Alba Arroyo. 3. Wilder Barrón Carrión. 4. Rómulo Mucho Mamani. 5. Rodolfo Ojeda Medina. 6. Pincas Flint Blanc. 7. Carlos Canales Anchorena. 8. Juan Pedro Chan Castro. 9. Richard Nolasco Ayasta. 10. Oscar Basurco Reyes. 11. Rolando Arellano Cueva. Asimismo, se pone conocimiento de los congresistas y miembros de la comisión que los señores Wilder, Barrón y Rodolfo Orellana se encuentran en estos momentos de viaje. Sin embargo, han manifestado que están dispuestos a compartir su experiencia y conocimientos al servicio de la presente comisión, ni bien retornen de sus viajes. Le solicito a cada uno de los miembros del Consejo Consultivo a exponer de manera breve las expectativas que tienen sobre el funcionamiento de este grupo de trabajo y cómo desde su experiencia contribuirán a los objetivos de formalización y crecimiento del capitalismo en los sectores populares del país. Secretaria técnica.
se encuentran presentes el señor Rómulo Mucho Mamani, el señor Oscar Basurco, el señor Jaime Alba, el señor Juan Pedro Chan Castro, el señor Rodolfo Ojeda Medina y el señor Richard Nolasco Ayasta, presidente. Como mencioné, nos gustaría que hagan una breve presentación de las expectativas que tienen como miembros del Consejo Consultivo, y podríamos empezar, ¿no?, con el señor Rómulo Mucho Mamani. Muchísimas gracias. Bien, gracias, congresista Amorús, señor congresista Montoya y queridos colegas. La verdad que me siento muy contento de integrar esta comisión. El Perú obviamente necesita reactivar todos los motores de la economía. Las MIPES son trascendentales porque es la base de la formación de las grandes empresas. Todas las grandes empresas en el mundo han nacido como MIPES. Y en la medida que el mercado ha permitido las oportunidades, estas MIPES hoy son grandes corporaciones, pero en el Perú sí necesitamos fortalecer las MIPES con muchos temas de crédito, tecnología, capacitación, mercado. Así que estamos contentos de colaborar con esta comisión. Gracias. Muchas gracias, señor Rómulo Mucho Mamani. El siguiente que nos podría dar una breve explicación de su intervención sigue el señor Oscar Basurco. Muchas gracias, mi nombre es Oscar Basurco y agradezco la invitación de la Comisión para participar en este foro, en este espacio. Y sí, básicamente el que les habla tiene 27 años de trabajar formalización en el país y conducir varias asociaciones que vienen desarrollando este tema. A partir de ese tema, de ese espacio, es que señores congresistas, creo que son varios ejes temáticos los que hay que tocar y que son transversales, como bien lo dijo don Rómulo, a la problemática del país. Estamos viviendo una crisis económica, una crisis sanitaria, el país necesita reactivarse, el Estado está dando la real espalda, no solamente ahora, sino hace más de 30 años, le da la espalda al segmento emprendedor, al segmento de micro y pequeña empresa. Y le da la espalda por falta de conocimiento, le da la espalda por falta de, como siempre digo, el ministro de Guerra o de Defensa sabe cuántos tanques nos faltan o cuántas balas nos faltan. El ministro de Salud sabe cuántas camas faltan. El ministro de Producción o los ministros de Producción de los últimos 30 años no tienen la más pálida idea de cuántos pequeños y microempresarios hay y cuánta gente necesita capacitación y qué tipo de capacitación es que necesita. Cuando no tengo información, hago políticas públicas desorientadas, flacas, no acertadas y distantes a la población. Por eso es que el segmento de la micro y pequeña empresa siempre va a sentir esa espalda del Estado, no va a sentir al Estado. Es diferente sentir a un Estado cuando funciona. Este Estado no funciona. Entonces lo que vamos a recibir siempre van a ser reclamos. Un eje temático es la formalización del país. Es la formalización, pero desde una óptica totalmente distinta, donde no solamente es una rapidez de trámite, sino también es encontrar mecanismos para que estas personas, que son las micro y pequeñas empresarios, este mundo de informalidad pasen a ser visibles. Yo les llamo los nadies, como decía Galeano, los nadies que son invisibles, ¿no? Los que no son artesanos, los que son básicamente hablan dialectos. Eso es nuestro país lleno de informales. Y los informales no porque quieran ser informales, sino porque no se escucha, no se les ha escuchado y no encontramos una fórmula para poder adecuar a este segmento e incluirlos en el mercado. El primer eje tendría que ser, desde mi expectativa, un eje de inclusión a la formalización de todo este segmento. Hay fórmulas, hay mucha experiencia en esto, veo que muchas personas que están capacitadas tienen mucha experiencia con ella y creo que van a poder contribuir en ese eje. Un segundo eje es la inclusión financiera, la necesidad de inclusión financiera a este mismo mundo, a este mundo de los nadies, a este mundo de los que nadie los ve. Y la inclusión financiera pasa por scoring, pasa por un escoreado. Si yo nunca he tenido capacidad de crédito, nunca he estado cerca del banco, el banco o el sistema financiero me va a calificar a mí desde el punto de vista tradicional.
Pero si yo no tengo historial crediticio, ¿cómo me pueden medir? Y eso lo hemos podido ver en la crisis económica. Y esa crisis económica, la crisis de pandemia, se dieron créditos tipo reactiva, y la reactiva no llegó al gran segmento de la población. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿dónde estamos? Nuevamente, los invisibles, los nadies quedan desligados. Ese es el segundo gran eje temático. Un eje temático de inclusión a la actividad económica a través de la formalización, que tiene varios matices. Y un segundo eje temático es la inclusión financiera, a través de manejar nuevos scores, nuevas formas de scorear, nuevas formas de lograr un score y ver su capacidad de pago. Ese es su segundo eje temático. Un tercer eje temático, creo que es también el tema de las compras estatales, que está bastante trillado, pero que siempre va a partir de que el famoso 40%, hay una ley que te dice que el 40% tiene que ser, de la compra estatal tiene que ser destinada a la micro y pequeña empresa. Y hay un montón de intentos de generar este tema, bajarlo a tierra. Pero el tema es tan sencillo como esto, es decir, ¿por qué no se hace? Porque no lo reglamentan. ¿Por qué no lo reglamentan? Porque dicen que hay que hacer una lista, positiva o negativa. ¿En qué son buenas las pymes? ¿En qué son malas las pymes? Entonces, como todavía no desarrollan en qué son buenas las pymes, tenemos un problema de frente, de fondo, que es básicamente más fácil sacar una lista negativa. Es decir, no pueden participar las pequeñas empresas en compras estatales en creación de farmacia, en temas de balas, en temas, estoy hablando en grueso, correcto, pero si saco la lista negativa estaría solucionado ese tema. Porque el gran problema de no bajar la compra estatal, de que no se cumple esa norma, es que no sé en qué son buenos, o no sé en qué, todavía no he sacado la lista que discrimine. Y ahí está un tema muy chiquito, donde se puede intervenir en el tema de compra estatal. Y con eso basta, creo que con esos tres ejes tenemos bastante trabajo para desarrollar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Óscar Basurco. Quería hacer un breve comentario. Si efectivamente coincidimos que la ley, ¿no?, de las MIPES lamentablemente no es efectiva, sino es, si bien es cierto, es buena como papel, en la realidad no se aplica. Entonces es por ello que estos espacios como esta comisión, conjuntamente con especialistas como ustedes, vamos a poder evitar que le saquen la vuelta a la ley, ¿no? Y por eso nuestra primera propuesta es modificar dicha ley y ser más explícitos, ¿no? Que no quede que sean meras compras a las MIPES, sino que sean MIPES manufactureras, ¿no? Que definitivamente tengan que ser producto peruano, porque si no le sacan la vuelta con las importadoras, ¿no? Y bueno, estoy convencida que con ustedes vamos a poder incluso sumar y crear más proyectos en beneficio de estas micros y pequeñas empresas. Gracias. El siguiente miembro del Consejo Consultivo tenemos al economista Jaime Alba, propuesto también por mi persona, especialista en temas de comercio informal. Muchas gracias. Buenos días, señora Presidente, señor congresista Jorge Montoya, colegas, amigos todos. Para mí es un alto honor estar el día de hoy aquí con ustedes. Quiero en primer término agradecer por esta convocatoria de formar parte del Consejo Consultivo de esta importantísima comisión. Quiero expresar en primer término que en mi visión y en mi experiencia de los últimos años en el campo de la formalización, lo primero que entendí fue que todos los informales no son un problema, sino son parte de la solución. Experiencias exitosas existen en el Perú. Tenemos, por ejemplo, el caso del Emporio Comercial Las Malvinas, o Grau, Gamarra, en fin, podemos conocer muchas experiencias exitosas que deberían replicarse en el ámbito nacional para lograr
doblar esa tendencia de la economía peruana, que en un 80% es informal. Somos una de las 6 economías más informales del mundo. Y esto genera una serie de problemáticas, de inequidades en el campo financiero, en el campo logístico, en fin. Y creo que es importante analizar este tema desde todos los niveles. Efectivamente, la pequeña empresa, la microempresa es muy importante, pero tenemos niveles mucho más abajo, que son el autoempleo. Tenemos miles y miles de peruanos y peruanas que salen día a día como emprendedores a buscar un sustento, un autoempleo, porque definitivamente la economía del Perú aún no puede estar a la altura de las demandas laborales. Y los vemos día a día como luchan por salir adelante. Y muchos de ellos, como decía nuestro colega, el ingeniero Mucho, pues, ahí comienzan y llegan hasta lo más alto. Ejemplos muchísimos. Entonces, creo que es importante segmentar el gran problema que tenemos, ¿no? Como dicen, tenemos que ir atacando esto por partes y por etapas. La formalización es un proceso, y muchas veces es muy largo. Algunos se quedan en el camino, otros avanzan un poco más, pero nunca podemos decir está todo terminado. Yo recuerdo cuando se produjo el gran desalojo de comerciantes informales aquí en Mesa Redonda, en la zona de Mercado Central, en fin, una guerra campal, una batalla campal contra los comerciantes informales que estaban apostados en todas las calles en esa zona. ¿A dónde se fueron? ¿Alguien sabe dónde se fueron? Se fueron a la Alameda de las Malvinas. Es decir, el problema salió de un sitio y se puso en otro sitio, pero el problema continuaba. Entonces, el gran reto es que los informales ingresen al proceso de formalización para que no tengan retorno a la situación inicial. Caso concreto, Malvinas. Habían 15.000 comerciantes que habían salido de esta zona y estaban apostados ahí. Más de 500 actos delictivos al día, créditos de 10% diario, violencia, drogas, todo en un solo lugar. Con una normativa promotora, con esa generación de un ambiente propicio para la formalización, en un espacio que, dadas las circunstancias económicas del país, había quebrado, industrias, ya no existían las industrias, eran espacios inutilizados. Se acercó el financiamiento, pudieron comprar, construir, y ahora usted va y le pregunta a uno de ellos, ¿usted quiere regresar al medio ahí en la Alameda de Malvinas otra vez a comerciar? Y dice, no, yo ya estoy exportando a Bolivia, estoy exportando a Ecuador, estoy importando de la China. Es decir, cuando esa persona, hombres y mujeres, han alcanzado ese nivel en base a un esfuerzo y a la promoción, es un viaje sin retorno. Ya nunca más volverán a ser informales, porque han avanzado. Incluso yo recuerdo cuando comenzábamos estos procesos, había gente que tenía incluso la autoestima muy baja, porque así es, lamentablemente es así. Y había que ayudarlos no solamente en el campo económico, sino también en el campo emocional, ayudar. Y sobre todo las mujeres fueron las artífices de esos casos exitosos que han habido en el Perú. Porque las mujeres son las más impetuosas, las más combativas, las más luchadoras, y a veces corrigen a los esposos, porque los esposos a veces no le dan la prioridad del caso de llevar adelante a su familia. Las señoras son los ejes fundamentales para lograr un proceso de formalización. Esa experiencia ha logrado que hoy
sean propietarios. Y a ese nivel es donde tenemos que llevarlos, a que sean propietarios, que tengan un patrimonio. Ayer el doctor Hernando Soto hablaba de eso en el seminario, en el taller. Tienen que tener un capital, tienen que tener una forma de sustento. ¿Y cómo se logra eso? Ahorrando semanalmente. Y las experiencias, por ejemplo, el programa Capitalizando, que fue un programa de ahorro forzoso a aquel que estaba en proceso de formalización, porque ya debemos desterrar completamente el tema de la sisa, el de la formalización del que está en la esquina. Eso no funciona. Funciona siempre y cuando estés involucrado en un proceso de formalización a través de un programa de ahorro semanal, controlado por la autoridad local, sobre todo los gobiernos locales en el ámbito nacional, para que a través de ese comportamiento de ahorro semanal los lleve a lo que decía acá Oscar, que el sistema financiero sepa cuál es la capacidad que tienen ellos, porque ellos jamás han ingresado ni siquiera a una agencia bancaria. Yo recuerdo cuando el grupo de Te Atiendo, Te Cuido fue a abrir sus cuentas ahí en el antiguo Banco Vice. El gerente del banco se asustó porque veía una fila de 5.000 personas queriendo abrir una cuenta. Por supuesto, recibió todos los elogios y los premios de sus jefes, porque nunca habían abierto tantas cuentas en un solo día. Les pusieron Inca-Cola, en fin, gaseosas, galletas, todo, porque eran gente que venía a abrir su cuenta porque sabía que si no abría su cuenta y no comenzaba a ahorrar semanal, no podía estar en la calle vendiendo. Entonces, ellos son parte de la solución. Tenemos que unir esfuerzos, sector privado, sector público, para lograr que todas estas personas que están en el nivel, digamos, inicial de la actividad económica puedan ir creciendo en lograr un patrimonio, y asociados puedan comprar, como ocurrió en Grau, por ejemplo, estas grandes galerías que ahora son emporios comerciales, que dicho sea de paso no han terminado su proceso de formalización, porque tampoco podemos taparnos los ojos. Todavía hay una serie de actividades que hay que corregir, igual en las Malvinas. Por eso decía, el proceso de formalización no termina, es un proceso que va perfeccionándose en el tiempo. Puede durar mucho dependiendo de qué manera podamos nosotros impulsar todas las acciones y las políticas públicas, donde los gobiernos locales, el gobierno nacional, el poder legislativo tienen mucho que aportar en este proceso, a través de un marco normativo que permita tener una unidad de criterio en lo que es la formalización, porque no podemos seguir con normas separadas, fomentadas por algunos sectores. No, tenemos que tener algo, una base de formalización, como fue, por ejemplo, la ley de base del tema de la licencia de funcionamiento, a través de un proceso de simplificación que se gestó también en el año 2005, 2006. Entonces, tenemos una responsabilidad de aportar para que logremos la ansiada formalización de miles y miles de peruanos y peruanas que están esperando lograr constituir un patrimonio que les permita salir adelante. El Consejo Consultivo debe ser, entiendo yo, un espacio de apoyo a la Comisión, a los legisladores que están involucrados en este tan importante tema, compartiendo las experiencias, compartiendo, digamos, los conocimientos adquiridos a lo largo de todos estos años, acercando a las personas que tuvieron estas experiencias para que ellos mismos puedan compartir, porque yo recuerdo que se llevó a personas que estaban en la parada, que se formalizaron, se organizó un viaje para conocer Mercamadrid, por ejemplo, cómo se comercializaba en el ámbito de Europa, uno de los principales espacios de Europa, cómo se hacía el comercio mayorista. Estas personas necesitan ver otras realidades, conocer otras realidades. Entonces, los intercambios
y aquí es un reto lograr eso, por ejemplo, llevar gente que está en proceso de formalización a conocer otros mundos. Y ellos mismos se pagaban sus pasajes, no necesitaban que les pagaran nada. Ellos mismos pagaron sus pasajes, lo que necesitaban era la conducción, el apoyo de las autoridades para que eso se pueda lograr. Y cuando volvían y miraban su realidad, decían, esto tiene que ser diferente. No podemos seguir en la informalidad porque eso nos trae mermas, nos trae pérdida, nos trae inseguridad, muchos aspectos. Cuando ese proceso de formalización se interiorizó en las personas, todo cambió, todo cambió. Y eso es hacia donde tenemos que llegar. Yo no quiero extenderme más en el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta, congresista Montoya, colegas, a todos, a la Secretaría Técnica, por supuesto, a los profesionales que nos han convocado, y decirles que estoy personalmente muy contento de participar y que cuenten conmigo para todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Gracias, doctor Jaime. De verdad nos sentimos súper agradecidos por el compromiso de cada uno de ustedes, y efectivamente el tema de la informalidad es algo gravísimo y es irónico porque son los que realmente mueven la economía, ¿no?, del país, y estamos hablando de más del 80%, ¿no? En cuanto a las MIPES, son como que 8 son informales. Entonces, ese es el objetivo de esta comisión, ¿no? Lograr combatir esta gravísima informalidad, como lo dijo también el doctor Oscar, o sea, como eje punto número 1 la formalización, y como eje número 2 inclusión financiera, ¿no? Si no hay formalización, nunca van a tener un crédito y nunca van a llegar al ansiado desarrollo, ¿no? Como siguiente integrante del Consejo Consultivo tenemos al señor Juan Pedro Chan, representante sindical especialista en temas de comercio informal. Gracias, buenos días. Buenos días. Los saludos y reconocimientos y agradecimientos a la presidenta de la comisión, al vicepresidente, nuestros saludos al equipo técnico y a los colegas de la comisión. Efectivamente, provengo de un espacio de representación sindical donde hemos venido trabajando, creo que con Jaime nos conocemos algunos años, o algunos nos conocemos algunos años, hemos venido trabajando los temas desde un enfoque de derechos, el logro de empleo, y desde un enfoque de derechos y empleo, la consolidación del empleo a través del desarrollo económico empresarial. Y hemos llegado a una primera conclusión. Sí formalización, pero no cualquier formalización. Sí formalización, no cualquier formalización, sino formalización como proceso. Y más aún, como proceso productivo, ojalá, industrializador, ojalá, transformador, ojalá, constructor de nuevo país, de nueva economía, de nueva producción, ojalá. Es decir, y tomo las palabras de Jaime, ¿no? Claro, el proceso de formalización no termina. Apenas comienza la formalización, y ojalá podamos trabajar diagnósticos profundos, amplios, temáticos, multitemáticos, multidimensionales, multiterritoriales y sectoriales, porque esa es la informalidad. Y allí nos sale una primera pregunta y una primera propuesta y un primer reto para cumplir nuestro compromiso con el logro de la comisión, de los 10 objetivos previstos en esta comisión. Ok, asumimos la informalidad como un problema país. ¿Es la informalidad uno de los principales o el gran problema país? Que además es consecuencia del conjunto de cosas que ocurren en nuestro país. Y eso nos lleva a, por tanto, asumimos como objetivo, como meta, como reta, como línea de acción de esta comisión, la formalización, con todas las variantes y perspectivas que eso implica. ¿Es la formalización el objetivo país? Hacemos de la formalización una estrategia nacional para construir un objetivo nacional de país productor.
industrializador, generador de empleo decente, transformador de capacidades. ¿Y para eso qué necesitamos? Diálogo. Nos hemos conocido con algunos, o sea, diálogo y concertación, diálogo y concertación y diálogo y concertación. Y lo venimos diciendo y lo venimos predicando. Lamentablemente, a veces no hay oídos, a veces hay oídos, pero hay desconfianzas, pero sobre todo, a veces hay corto y cortísimo plazo. Y aquí quiero poner la segunda idea para la comisión. Saludar el hecho de que esta sea una comisión que no termine en julio. Que esta es una comisión que formula diagnósticos, propuestas, ojalá estrategias nacionales, y los construye durante estos próximos 4 años y ojalá los vuelva permanente. Y construyamos, por eso la segunda idea es construir el gran acuerdo nacional, construir el gran espacio para trabajar actores económicos, sociales, culturales, productivos, también políticos. Un espacio, un instrumento para trabajar esa transformación que queremos para tener el Perú productivo. Y la informalización, y la Comisión Capital Perú, y toda la reforma tributaria, la reforma minera, ¿no? La reforma agraria, la reforma comercial, la reforma educativa, la reforma ideológico-cultural, para dejar de pensar en ser ciudadanos, primero para ser ciudadanos, segundo para dejar de ser simplemente meros consumidores, meros compradores y tener moral de productores y trabajar en esa lógica, pues es un proceso de esa naturaleza. De repente pues, tenemos mucho para hablar al respecto, ¿no? Estas son primeras palabras pinceladas, solamente queremos decir en estas primeras palabras cuál para nosotros. En esa experiencia no hablo como yo, hablo como lo que represento, pero más que como lo que represento, como lo que se ha venido sistematizando en el sector para generar propuestas de políticas públicas, propuestas de estrategias nacional para la formalización, estrategia nacional de formalización que van acompañadas y sostenidas en un conjunto de reformas, esta que digo, la educativa, la productiva, la comercial, la financiera, el rol de los gobiernos locales, etcétera, 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 ¿no? En esa línea va nuestro compromiso a participar en la comisión, pero va también nuestra invocación a darle un carácter de esa naturaleza a esta comisión. Sí capital, claro que sí. Sí capitalización, claro que sí. Pero el proceso va más allá, requiere mucho más instrumentos y requiere compromisos políticos de más larga data. O sea, en ese sentido creo que la comisión es un aporte, es un acierto y debiera de producir resultados de corto plazo en el sentido de qué hacemos para corregir lo que tiene que ser corregido de inmediato, pero qué generamos como acuerdo y propuestas normativas, instrumentos de mediano y, como digo, ojalá convertir el país productor en objetivo nacional. Desde el enfoque que precisamente introduce el CAI, desde el enfoque que desde el CAI precisamente introduce y recoge ese plan, desde el enfoque de desarrollo nacional y plan de desarrollo que no hay, y el objetivo nacional que no hay o que está medio raro. Hagamos ese ejercicio para construir como objetivo nacional este país productor, en esa lógica del país productor, todos los instrumentos. Este es un instrumento. Trabajemos. Gracias. Muchas gracias, señor Juan. Lo rico de esta comisión es que tenemos este espacio donde contamos con integrantes, como es este caso, con diversos expertise, ¿no? Hemos tenido al ingeniero, no mucho Mamani, que es especialista en temas de pequeña minería, también al doctor Basurco, que es abogado, director ejecutivo del Centro Peruano de Fomento y Desarrollo de Pymes, al economista Jaime Alba, y así estamos enriqueciendo los conocimientos para lograr el objetivo, ¿no? Esta comisión felizmente dura 5 años, así que tenemos bastante espacio para poder formular proyectos de ley y que sean una realidad, ¿no? Justo ayer en el foro con Hernando hablábamos de que solo el 1.8% son leyes que salen del legislativo. Es irónico, ¿no? Porque somos el poder legislativo y la mayoría salen del ejecutivo. Entonces, este es un espacio para que realmente salgan proyectos que no queden como saludo a la bandera, sino que realmente podamos exigir
al Ejecutivo una reglamentación y que sea una realidad, ¿no? Y concuerdo totalmente con usted que no cualquiera puede formalizar, tiene que ser una buena formalización, ¿no? Justo también con Hernando decíamos capital es como sinónimo de potencial, o sea, tiene que haber potencial para llegar a ser formales. El siguiente integrante de la comisión tenemos al señor Rodolfo Ojeda, ingeniero, presidente del gremio de la pequeña y mediana empresa en la Cámara de Comercio de Lima. Muy buenos días, el que les habla es Rodolfo Ojeda Medina. Quiero agradecer la invitación de los congresistas Jorge Montoya y José Luis por esta invitación y la oportunidad de poder apoyar en esta comisión al desarrollo de las pymes, ¿no? El que les habla es el presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima y traigo el sentir de todos los empresarios y microempresarios. Converso con ellos y realmente estamos pasando una situación bastante difícil. Mi expectativa acá es que podamos, con la experiencia de todas las personas que están participando, digamos, fortalecer, ¿no? Formalizar y reactivar a las micro y pequeñas empresas. Para eso hay que trabajar. El país, como había dicho el congresista, el 80% son informales. Pero eso también, como lo analizan mis colegas, es es un problema, pero podemos convertirlo en una gran oportunidad. Porque está en nosotros poder encaminar esto para que, digamos, hagamos una formalización, como decía Juan Pedro Chan, ¿no? Una formalización no la tradicional, sino la formalización que necesita el microempresario, que tiene que ser un proceso. Formalizarse hoy en día tiene más desventajas que ventajas. Yo me formalizo y me cae la SUNAT, me cae la municipalidad y tengo que pagar un montón. ¿Para qué me formalizo? Entonces no hay un incentivo. El microempresario, el pequeño empresario en el país, no es empresario porque quiere ser empresario, es porque no hay trabajo. Los microempresarios que salimos aquí en el Perú, lo hacemos por hambre, porque no tenemos otra alternativa y el ingenio peruano nos hace llevar a que tenemos que subsistir. Entonces, ¿qué sucede? Muchos empresarios lo toman esto como un autoempleo y así pasan 10, 20 años, 30 años. Yo conozco desde que era joven al pequeño que tenía la bodega y sigue así. Y mi abuela la conoció y yo lo conozco y sigue, y no avanza. Entonces tenemos que trabajar para que esta formalización después venga con un proceso de capacitación. Entonces, si el informal, que somos el 80% de todo el país, promueve el desarrollo económico del país, imagínense cómo se lograría de repente dar una cuota de formalidad. Seríamos una potencia. O sea, en nosotros está el poder dar ese incentivo. El microempresario mañana debe de ver que su país le está dando la oportunidad de formalizarse. Y eso conlleva pues a seguridad, a desarrollo como país. Mi expectativa en esta comisión, que agradezco que me hayan invitado, es que gracias al conocimiento, por ejemplo, de don Rómulo Mucho, de minería, el doctor Oscar Basurto, el economista Jaime, el señor Pedro Chan, el señor Richard Nolasco y los que no están presentes, podamos trabajar en equipo y encontrar una solución simple, sencilla. O sea, el microempresario no necesita muchas leyes. Es algo sencillo que le ayude a desarrollarse. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Rodolfo. Sí, efectivamente el tema de la informalidad es algo grave, pero es un proceso.
¿no? Y necesitamos crear mecanismos para poder romper esas grandes tramitologías y burocracias que existen para llegar a eso, y por eso el pequeño empresario, mal llamado informal creo yo, porque son emprendedores, ¿no? que salen adelante, finalmente prefieren quedarse ahí, hasta les va a salir mucho más caro formalizar. Pero para eso estamos aquí los especialistas, ustedes, ¿no? Que van a enriquecer al Congreso para formular proyectos de ley que den solución, ¿no? Recordé una propuesta de ley del Ejecutivo que quiere solucionar, pero creo que aumentaría la informalidad cuando ha propuesto aumentar la remuneración mínima a 1.020 soles, y para mí eso lo que va a hacer es que la gente, las pequeñas o las microempresas que estaban a punto, ¿no? Y eso lo conversé con un abogado especialista en laboral, con el doctor Jorge Toyama, lo que va a producir es todo lo contrario, ¿no? El que estaba a punto de ser formal, al final la pequeña empresa no va a poder pagar ese monto y no va a llegar a ser formal, ¿no? Entonces hay que más bien combatir este tipo de leyes que a veces son populistas y crear algo que sí sea real, ¿no? Como siguiente expositor tenemos al señor Richard Nolasco, especialista en estudios en sociología, especialista en microempresas y desarrollo económico legal. Buenos días, señorita presidenta, señor congresista, amigos todos. Creo que este espacio, bueno, en principio agradezco al congresista Alex Paredes por la invitación a ser parte de este espacio, nos va a permitir a todos, creo, compartir precisamente las experiencias que traemos, más allá de estas especialidades. En particular, yo traigo la expectativa de ser de alguna manera vocero de esfuerzos, de proyectos que se vienen trabajando en diversos sectores, tanto de los emprendedores como de pequeñas y microempresas. He tenido la oportunidad de ser dirigente, bueno, trabajador ambulante en primer lugar durante 30 años de mi vida, y dirigente de los vendedores ambulantes, llegando a ser secretario general de los ambulantes de Lima, que me permitió esta experiencia ser parte de un conjunto de iniciativas que también promovieron dirigentes de vendedores ambulantes para que los congresos pudieran adoptar propuestas que faciliten su proceso de formalización. Le doy un par de casos. Hace 20 años, una asociación Santa Rosa en Coyique, Comas, tiene 10 terrenos comprados y no lo puede construir como mercado, precisamente por diversas trabas que impiden que ellos puedan acceder al financiamiento y a su construcción de esos terrenos que tienen. Igual como los ambulantes de la avenida Aviación en La Parada. Ellos tienen un terreno de más de 5.000 metros cuadrados, el ex terminal pesquero, lo tienen en posesión, lo han adquirido hace más de 20 años, 22 años concretamente, pero no lo pueden ocupar precisamente también porque no tienen los apoyos necesarios desde los consejos municipales para adecuarlo como local comercial. Y así tenemos decenas de casos de agrupamientos de vendedores ambulantes que tienen inmuebles, pero que no pueden construir, no pueden habilitarlo, no pueden usarlos como locales comerciales por la ausencia de estímulos necesarios como financiamiento, como asistencia técnica para poderlos habilitar como locales comerciales. Por ello, traigo algunos proyectos de leyes que hemos venido trabajando estos años con estas organizaciones y esperamos que este espacio los pueda abordar para darles la forma adecuada y permita que se superen las trabas que impiden esta formalización concreta de decenas de miles de trabajadores ambulantes que están en esta situación. Pero por otro lado, también tengo la oportunidad de ser parte de un colectivo llamado PROMIPES que
reúne a representantes de instituciones de cooperación, organismos de apoyo al desarrollo como las ONGs y personas que estamos interesadas en la promoción del desarrollo empresarial, con los cuales trabajamos precisamente propuestas de políticas y tenemos también elaborados algunos proyectos de leyes que les vamos a alcanzar al conjunto de los integrantes de la comisión para que podamos también evaluar en Procompite qué se puede adaptar mejor para que facilite la participación no solamente de los propios microempresarios, sino también de los gobiernos locales y regionales, para que puedan acceder a los financiamientos y puedan de esta manera ser mejores instrumentos de apoyo al desarrollo de los proyectos que tienen también agrupamientos de pequeños y microempresarios. Tenemos algunas iniciativas que entonces esperamos compartir y esperamos que pueda ser motivo de debate para que pueda ser habilitado de la mejor manera y pueda ser canalizado a los organismos correspondientes, como también iniciativas para que los ministerios, como el Ministerio de la Producción, puedan también mejorar sus sistemas de apoyo a la innovación productiva. El programa Innovate Perú, por ejemplo, ¿no? que necesitamos, creemos que pueda facilitar la incorporación de las micro y pequeñas empresas, las representaciones de la pequeña microempresa, para que pueda acceder al financiamiento para esta innovación que es fundamental, así como también pueda propiciarse el concurso de instituciones que están experimentadas en el apoyo de la pequeña microempresa para que puedan también ser parte de estos proyectos que fomentan la innovación en ese campo. En ese sentido, traemos esta experiencia y por lo tanto no solamente es una experiencia de tipo personal, sino asociativa, que esperamos compartir con todos y esperamos que pueda ser un aporte al propósito que anima a la conformación de esta comisión y ojalá que pueda ser valorado. Muchas gracias. Gracias, señor Richard. Lo bueno es que esta comisión es totalmente transversal y podemos convocar a los distintos ministerios, producción, comercio exterior, economía, trabajo, hasta educación. Entonces, y así poder lograr, por ejemplo, el grave problema del saneamiento físico legal de los terrenos, ¿no? Que impide que miles de trabajadores puedan tener su espacio digno para poder trabajar. Como siguiente expositor, integrante del Consejo Consultivo, tenemos a Hernando de Soto, secretario técnico. Ahí está. Presidente del Instituto Libertad y Democracia. Doctor Hernando de Soto, lo escuchamos. ¿Qué tal, Roseli? Muy buenos días a todos. Siento realmente no estar con ustedes, lo cual ha debido ser el caso. Hubo una pequeña confusión anteriormente, el hecho que estoy con un pie en el estribo para tomar un avión, pero me alegro ser parte de este grupo. He escuchado algunas de las intervenciones anteriores y les quiero decir brevemente una repetición de lo que dije ayer en la inauguración de las MIPES, de las cosas que creo que mi grupo y yo podemos contribuir. En primer lugar, he notado que siempre es el mismo problema, siempre ahora de lo que he escuchado el señor Nolasco, del problema de las trabas. Hay un instrumento muy importante que tenemos para hacer todo eso, ¿no? Y es el hecho siguiente, que esos problemas han sido procesados ya por dos comisiones de altos políticos en Ginebra, Suiza, organizados en su momento por la Organización Internacional del Trabajo, cuyo objetivo era no el trabajo en sí, sino como ellos también son responsables para lo que se llama el sector informal, aunque lo ven generalmente desde un punto de vista laboral, a tratar de ver de qué manera también todas estas cuestiones, todos estos problemas que tenemos locales, sean vinculados con el capital global. Entonces el objetivo de esos dos grupos fue crear instrumentos que debían ser aprobados por todos los países del mundo y han sido aprobados por todos los países. Uno es uno que ustedes conocen bien, que es la 169, que es el derecho a la consulta, para que efectivamente la gente no proceda sencillamente un funcionario público a decir qué es lo mejor, sino que
la información venga de abajo y de las personas como nosotros que saben interpretar la información que viene de abajo para ponerla en la legislación, Siempre que hablo de esto, siempre hay alguien que viene de Relaciones Exteriores y me dijo, sí, pero esos son dos convenios, la 169 y Globalización Justa, en la cual participaron jefes de Estado durante 3 años, primeros ministros y presidentes de grandes corporaciones como Samsung, han sido ya pasados de no vinculante a vinculante. Entonces les quiero enseñar brevemente aquí que el resultado de todo eso es que si bien el convenio no es vinculante, lo que ha hecho ha sido incorporado en prácticamente lo que se refiere a ambulantes, microempresarios, la falta de capital, la falta de acceso a mercados públicos, ha sido incorporado en todos los tratados bilaterales de inversión que ha firmado el Perú, todos los tratados de libre comercio, los tratados regionales de inversión y los tratados electorales de inversión. Inclusive han sido de una manera y de otra con modificaciones, las 32 o 34 modificaciones de nuestra Constitución incorporados dentro de ellos. Cosa que tenemos actualmente que el derecho, sin que nadie en el Perú realmente esté enterado, votamos pues un montón de legislación y de reglamentos al año, ya están en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, y hay ya 13 oficinas que lo ven. Si vienen acá, aquí están las 1.649 normas que deberían permitir desde un ambulante hasta un microempresario, un pequeño minero, cualquier actividad que haya en el Perú, es cortar a través de la legislación existente, porque todo lo que se ha hecho afuera es superior, tiene una instancia superior a la de la legislación o los edictos municipales existentes. Lo que estoy tratando de decir es que hay un instrumento muy poderoso que le permite a alguien, por ejemplo, como el señor Nolasco, representarse y con nuestro apoyo o sacar las leyes correspondientes con Rosselí, que permiten recordarle a la tecnocracia, a la administración pública peruana, de que hay un derecho superior a aquel que traba. Eso era el objeto de esos dos proyectos. Los hemos ensayado en algunos casos, nosotros sobre todo nos hemos especializado en minería, pero lo tenemos, por ejemplo, de cómo los funcionarios de Conga, aquí está en la manera como ellos tienen documentos que los obligan a formalizarse, pero solamente con un proceso muy largo de cada rama, saber cómo poder empoderarlos y cortar a través de sistemas administrativos que traban. Cosa que quiero decir que eso sería un aporte que nosotros haríamos a la comisión. Hemos hecho inclusive ejercicios cuyo objetivo fue hasta ahora infructuosamente el de cambiar al presidente Castillo, cuando le hemos enseñado al presidente Castillo que él tiene una casa en Chota, de la misma manera que Mirta Vázquez, y que con esa casa él no puede hacer nada. Es decir, puede defender su buey, defender su tierra, defender la casa, pero no la puede convertir en capital, es decir, no le puede sacar su potencial, hipotecas, bases para hacer una inversión, para poner una microempresa, para juntarse con los vecinos, toda esa asociatividad que le permite crecer. Y le hemos dicho que su título, lo que le falta son literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 instrumentos legales para llegar a la bolsa de Nueva York si fuera necesario. Claro que va a tener que ser más grande que él, tendría que asociarse con muchas personas, pero ya los documentos informales que existen en el Perú tienen una vía establecida por estos dos tratados que permite llegar ahí, y los cuales, por supuesto, no funcionan por una razón muy sencilla. Es que la Organización Internacional del Trabajo básicamente ha sido creada para proteger al interés laboral en el Perú o armonizarlo con el patronato. Está bien. Pero el hecho es que también tiene la responsabilidad, porque en esos tiempos se creía que un empresario, un microempresario
un pequeño empresario era el desempleado causado por un sistema capitalista que era contrario a las creencias que había en los países en desarrollo. Ahora ya se ha visto que si el sector informal está empleando al 70-80% de la población, no es que son pues solamente obreros desempleados, sino son empresarios en formación. Entonces tenemos que muchas de las cosas que nosotros creemos que deberían tener los micro y pequeños empresarios están siendo manejados por personas que básicamente creen que son obreros desocupados. Entonces el resultado es que no les dan todos los incentivos necesarios. Entonces lo que nosotros hemos hecho es a través de tratados internacionales indicar que ya están empoderados, pero lo que les falta es la tecnocracia, la burocracia para implementar lo que ya está en ley internacional, en convenios internacionales y son parte de la legislación peruana. No solamente hemos hecho eso, sino que se ha interesado en muchos trabajos de lo que estamos haciendo y lo estamos implementando en otros países del mundo, es el interés de los grandes fondos de inversión. Lo que ocurre es, sabemos hoy día que la mayor parte de fondos para inversión están en los lugares donde no estaban anteriormente. Están, por ejemplo, en los fondos soberanos árabes, los fondos soberanos nórdicos, que quieren entrar en áreas donde, claro, quieren ver una aglomeración, quieren ver a los microempresarios juntos, no van a ir uno por uno, creen en la larga escala, pero también quieren ayudar a que esto sea posible. Tengo dos organizaciones con las cuales estamos trabajando. Esas dos organizaciones son una de lo que se llama inversión de impacto, es decir, son los grandes capitalistas del mundo, sobre todo europeos, que quieren hacer grandes inversiones, pero que quieren que tenga un impacto social. Y no solamente porque su corazón los mueve a ellos, sino que se han visto que todas las inversiones que se hacen y que tienen impacto social son más rentables a la larga que las que no tienen impacto social, porque hay un afán político detrás de ellos. Entonces, unos son estos europeos y los otros son los fondos árabes. Entonces, los fondos árabes hoy día son los que tienen que invertir por cualquier razón, por cualquier motivo que sea, en países como los nuestros. ¿Por qué? Porque la predicción hacia largo tiempo de futuro es inflación. Ellos quieren agarrar dinero que lo único que va a hacer es inflarse y valer nada y meterlo en países como nuestros. Nosotros hemos comenzado el contacto con ellos, le hemos hablado de Rosselli y su comisión para ver qué pueden hacer. Entonces, un caso, por ejemplo, en los fondos de Abu Dhabi. Entonces, ustedes ven aquí, van a ver que si ustedes agarran los fondos más grandes del mundo, son pequeños, pero cuando llega al mundo árabe son altísimos. Entonces, aquí estoy, su humilde servidor, Hernando, con los primeros ministros que manejan esos fondos, el Sheikh de Abu Dhabi, aquí estoy con el Consejo de Ministros, aquí estoy con el hijo, hablando del Perú, y claro que lo que más les interesa son los proyectos de infraestructura, pero, porque es de dinero grande, pero si pueden encontrar alguna manera en la cual estos conectan con los pequeños proyectos y crean fondos, estarían interesadísimos. Para hacer eso, por supuesto, la formalización peruana es un desastre, porque no funciona, porque no tiene una maquinaria. No, es decir, no basta tener mesas de trabajo en la cual todo el mundo se queja, denuncia. Tienen ustedes que poder llegar directamente a las personas que van a administrar las leyes, las normas, y asegurarse que las personas que son miembros de asociaciones de microempresarios, etcétera, puedan hacer las denuncias del caso donde no se está cumpliendo el derecho internacional. Donde no se está cumpliendo el derecho internacional. Entonces, hasta el señor Cerrón dice que el país no sale adelante si no hay industrialización, pero no existe industrialización si no hay escala. Industria, a diferencia de artesanía, significa crear para mercados grandes en serie, cosa que baja costos y permite formar capital. En fin, es un gran tema que tendremos la oportunidad de discutir anteriormente, pero le quería hacer, antes de
tratar de organizarme para mi viaje, es decirles que tenemos algunos aportes que nos encantaría conversar con ustedes y por supuesto tener la oportunidad de escuchar cómo todas las ideas que en conjunto podemos brindar pueden constituirse en un solo programa que nos permite avanzar rápidamente y a nuestros representantes ante el Congreso, Roseli primero, en lo que se refiere a esta comisión, pasar las normas que faltan, aunque en el fondo casi no falta, pero aquellas que permiten cortar rápidamente trabas que en el fondo son ilegales porque los convenios internacionales hoy día, a pesar de que pocas personas lo conocen, nos favorecen. Muchísimas gracias, Roseli, señoras y señores, de esta oportunidad, y disculpen la distancia, pero tengo varios pequeños problemas, inclusive locales, físicos, que no me permiten estar ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hernando de Soto. Estoy convencida que con todos ustedes vamos a poder contribuir a que todos los sectores populares puedan capitalizar su propiedad, de manera que puedan financiar el crecimiento de su actividad emprendedora y económica. No, lo que decía Hernando, sí, efectivamente tenemos alrededor de 1.649 normas, ¿no?, donde se ve todo el tema para poder obtener la formalización, pero entre ellas mismas también hay muchas contradicciones. Entonces no acabas un proceso y no puedes iniciar el siguiente porque se contradice una con la otra. Entonces, justamente una de las propuestas también de esta comisión, y que la vamos a venir trabajando y con la ayuda de todos ustedes, siempre que haya alguna propuesta legal, como nos ha dicho también el señor Nolasco, bienvenido sea, para poder ver la viabilidad, perfeccionarla, ¿no? Y una de ellas es crear una ventanilla única, ¿no? Por ejemplo, para el tema de registro de propiedad y saneamiento. Entonces, ahí entraría todo únicamente ese proceso y canalizar, ¿no?, todas estas leyes para que simplemente se elijan las que son viables, ¿no? Y así ir proponiendo distintas proyectos en beneficio de todos estos micros y pequeños empresarios. Señores congresistas, antes de levantar la sesión, pido autorización. Sí, señor. Adelante. Gracias. Yo quisiera aprovechar las palabras de Hernando, precisamente agradeciendo, ¿no?, nos permite ubicarnos en el contexto. Efectivamente, necesitamos un proceso, o continuar, profundizar, llevar a de verdad el proceso de simplificación y eficiencia administrativa que estaría pendiente en el Perú, ¿no? Pero en ese contexto, Hernando, ciertamente tenemos el 169, el convenio 569, ciertamente que tenemos todo el paquete de la globalización justa. Les aparece un primer tema. ¿Está o no está eso expresado? Uno, en los contenidos de TLCs y acuerdos comerciales carteras suscritos. Dos, estando en el texto, ¿está o no está implementándose? ¿De verdad? ¿O es simplemente letra? O sea, formo parte. Decíamos que acumulamos experiencia de representación en varios espacios en ese sentido, tanto en los espacios Produce, tanto en los espacios Ministerio de Trabajo, como en los espacios correspondientes a comercio exterior. Y entonces hay una tarea súper pendiente. Ojalá pase por acá algún momento el funcionario correspondiente, porque ni siquiera cumplimos con los capítulos que establecen los TLCs y los acuerdos respecto de la creación de los espacios de diálogo y seguimiento con participación tripartita, ¿no? Entonces no hay debido cumplimiento del enfoque de debida diligencia, que a su manera puede estar expresado en los contenidos TLCs, acuerdo comercial, primero. Segundo, además de el 169 y de la globalización justa, en la OIT existe la recomendación de asuntos públicos.
y es en el marco de la 204 cómo se establecen los lineamientos, efectivamente técnicos, efectivamente políticos, efectivamente dialogados y consensuados y como compromiso global de las tres partes del tripartismo, para producir políticas públicas con enfoque de formalización y transformación del autoempleo productivo, de formalización y de desarrollo de la microempresa. Ahí está. O sea, lo digo simplemente, lo menciono porque tendría que ser uno de los instrumentos. La 204 de la OIT. Lo traigo porque justamente Fernando nos plantea el 169. Posterior y mucho más rico y mucho más actual y aplicable al Perú, termina siendo la 204. Pero más aún todavía, hoy posterior a la 204, tenemos la debida diligencia y el enfoque de derechos humanos en la actividad empresarial, ¿no? Y el trabajo de desarrollo. Entonces, y son instrumentos de debida las directrices, se llaman directrices de debida diligencia como enfoque de derechos humanos y de desarrollo empresarial, tanto a nivel de Naciones Unidas como a nivel de OIT. Quiere decir que hay un marco normativo global en el cual el Perú, como país, como Estado, por ser parte de OIT, por ser parte de Naciones Unidas, debiera de diligentemente aplicarlo. Entonces, solamente eso quería mostrarlo, ¿no? O sea, hay un marco normativo internacional, hay un marco normativo nacional, y efectivamente lo que hay que hacer es, con enfoque de eficiencia y de simplificación, trabajar procesos administrativos, además de todo el paquete de normas, de diagnóstico que van a generar normas que aquí hay que hacer, porque necesitamos eso: formalización y transformación del autoempleo productivo en microempresa, fortalización y transformación y desarrollo de la microempresa en mediana y gran empresa, y todo eso construyendo un Perú desarrollado, globalizado, industrializado, sostenible, con trabajo decente. Gracias. Gracias, señor Juan. Sí, efectivamente creo que el primer paso de pronto es analizar el enfoque internacional y nacional, no, el marco normativo nacional e internacional. Como mencionó Hernando, el convenio 169 y ahora el 204 de la OIT, ¿no? Importante porque son convenios que dan ese derecho de consulta y que viene de abajo para arriba, ¿no? Que es el objetivo, o sea, recoger todo lo... ¿Quién mejor que los de abajo? Son los que nos van a nosotros, son los que realmente tienen la experiencia, y nosotros solamente lo plasmamos en proyectos, ¿no? Bueno, si algún otro integrante quisiera participar. Sí, adelante. Una cosa muy pequeña, doctor. Solamente al escuchar a los colegas veo lo variopinto de la comisión, y de hecho les debe pasar a ustedes lo mismo en el Congreso, lo variopinto de lo plural que somos en nuestro país. Pero en el concepto y en lo que venimos a trabajar, hay un punto medio. El concepto de formalización no es blanco o negro. El concepto de formalización es una serie de matices de gris. Entonces tenemos una formalización tributaria, una formalización jurídica, una formalización laboral, una formalización tecnológica, administrativa, hasta moral, hasta ética, hasta la conducta ética. Entonces, cuando los colegas han hablado del proceso y cómo abordar, todos hemos conversado, escuchar al señor Nolasco, obviamente también tenemos una formalización municipal, ¿correcto? Una formalización de la construcción. Entonces, es casi transversal. O sea, si bien es cierto, todo el mundo tiene... Exacto, pero si se da cuenta, congresista, finalmente hay una línea de acción y hay una serie de aspectos ejes temáticos que finalmente tienes una línea transversal que te puede permitir metodológicamente abordar con toda claridad y con toda sinceridad el tema muy rápidamente, y podríamos estar aportando al país cosas puntuales. De hecho, es un proceso, como decía Jaime y Pedro y el doctor, que no mucho, y todos los que han hablado acá, pero rápidamente se puede conseguir cosas, aunque parezcan mentiras. No es que existan balas de plata, pero existen muchas cabezas que podrían ayudar a hacer esto y escuchar realmente a la población, escuchando a la población. Nada más quería decir eso. Gracias. Muchísimas gracias a todos los integrantes de este Consejo Consultivo. Estoy convencida que esto va a sumar muchísimo al país.
Esta es la primera de muchísimos encuentros que vamos a tener. Estamos abiertos a recibir cualquier aporte, si es que ya existe alguna iniciativa de algún proyecto de ley, este es el espacio para poder revisarlo. Señores congresistas, antes de levantar la sesión, pido autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de la aprobación del acta. Si algún congresista tuviera alguna observación, lo puede expresar en este momento, de lo contrario, el pedido se daría por aprobado. No habiendo observaciones, se da por aprobada la dispensa del acta. No existiendo otros temas que tratar en la agenda y siendo las 11:46 de la mañana, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores del Consejo Consultivo, por su presencia y señores congresistas. Gracias.